Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Frecuencia Aragón. Hoy fue un día de muchos programas, ¿verdad? Hubo mucha programación este domingo. Un domingo frío, nublado, desesperanzador. Es un domingo, pues personalmente el domingo a mí me parece el peor día de la semana, es el que más padezco porque siento esta pesadez de la vida y de la existencia. Ya voy a empezar yo con mis payasadas. Pero bueno, viene a cuento porque el día de hoy vamos a hablar de esos temas. Acabamos de escuchar La vida no vale nada con José Alfredo Jiménez. Y en este grito desgarrado de la vida no vale nada, les recuerdo que esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Hoy vamos a hablar de eso. Nuestro tema es No vale nada la vida. Y llegaremos a lugares interesantes, espero, ¿no? O sea, no quisiera yo que de principio pensaran que es triste, aunque nos puede poner cabizbajos, pero no necesariamente es triste. El día de hoy me acompañan en controles Karencita, Jonathan y Paidel. Yo soy Arodi Rangel y para empezar les voy a leer ya la parte final del extranjero de un señor argelino llamado Albert Camus o Camus para los cuates, ¿no? Que luego es como, ay, sí, Rousseau y hay que decir, no, Roseau, ¿no? Camus, bueno, hay que decir Camus, ¿no? Vamos a hablar de Alberto Camus. Lo trajimos el día de hoy, que antes de entrar en materia, quiero decirles que no sé cuántos prejuicios hemos derribado en este programa respecto de la filosofía y de la gente que hace filosofía, ¿no? Pero no sé qué idea tengan ustedes. Si de pronto lo piensan y dicen, oigan, ese Aristóteles habrá sido guapo. No, o ese, ¿de quién más hemos hablado aquí? Ese John Locke habrá sido apuesto, ¿no? Bueno, lo que sí les tengo que decir es que este Albert Camus sí era muy guapo. Uno de los filósofos más guapos de la historia, que no suele suceder, por eso hago yo la la acotación salió, fue portada de revista El Hombre y cosas así extraordinarias, que bueno, dejémonos de banalidades. Este hombre escribió una de las novelas más famosas del siglo pasado y de la historia, por no decirlo menos. Se llama El extranjero, no sé si la conocen, pero no les voy a arruinar, ¿no? O sea, si todavía no han ido a leer a Camus, pues espero que esta pueda ser una buena invitación para eso. El asunto es que hacia el final de la novela, el protagonista, nuestro protagonista, el extranjero, ya ha recibido su condena de muerte, luego se enteran de por qué es condenado a morir y se ha rehusado en varias ocasiones a recibir al cura en su celda, ¿no? Finalmente el cura hace ahí una trampa y se aparece en una hora en que no lo espera y pues se cuela, ¿no? Entonces les voy a leer esta parte de la confrontación entre el protagonista del extranjero o el extranjero sin más, ¿no? Es él el extranjero para iniciar esto y continuamos aquí para hablar del sinsentido de la vida. Dice así, quedó vuelto bastante tiempo. Su presencia me pesaba y me molestaba. Iba a decirle que se marchara, que me dejara, cuando gritó de golpe en una especie de estallido, volviéndose hacia mí. No, no puedo creerle. Estoy seguro de que ha llegado usted a desear otra vida. Le contesté que naturalmente era así, pero no tenía más importancia que desear ser rico, nadar muy rápido o tener una boca mejor hecha. Era del mismo orden. Me interrumpió y quiso saber cómo veía yo esa otra vida. Entonces le grité, una vida en que pueda recordar esta. E inmediatamente le dije que era suficiente. Quería aún hablarme de Dios, pero me adelanté hacia él y traté de explicarle por última vez que me quedaba poco tiempo. No quería perderlo con Dios. Ensayó cambiar de tema preguntándome por qué le llamaba Señor y no Padre. Esto me irritó y le contesté que no era mi padre.
que él estaba con los otros. No, hijo mío, dijo poniéndome la mano sobre el hombro, estoy con usted, pero no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego. Rogaré por usted. Entonces, no sé por qué, algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello y le insulté y le dije que no rogara y que más le valía arder que desaparecer. Le había tomado por el cuello de la sotana. Vaciaba sobre él todo el fondo de mi corazón con impulsos en que se mezclaban el gozo y la cólera. Parecía estar tan seguro, ¿no es cierto? Sin embargo, ninguna de sus certezas valía lo que un cabello de mujer. Ni siquiera estaba seguro de estar vivo, puesto que vivía como un muerto. Me parecía tener las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto, pero por lo menos poseía esta verdad, tanto como ella me poseía a mí. Yo había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre razón. Había vivido de tal manera y hubiera podido vivir de tal otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. No había hecho tal cosa en tanto que había hecho esta otra. Y después era como si durante toda la vida hubiese esperado este minuto y esta brevísima alba en la que quedaría justificado. Nada tenía de importancia y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué. Desde lo fondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado. Y este soplo igualaba a su paso todo lo que me proponían entonces, en los años no más reales que los que estaba viviendo. ¿Qué me importaba la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaba su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge? Desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo a millares de privilegiados que como él se decían hermanos míos. Comprendía pues. Todo el mundo era privilegiado. No había más que privilegiados. También a los otros los condenarían un día. También a él lo condenarían. ¿Qué importaba si acusado de una muerte lo ejecutaban por no haber llorado el día del entierro de su madre? El perro de Salamano valía tanto como su mujer. La mujercita autónoma era tan culpable como la parisiense que se había casado con Masón, o como María, que había deseado casarse conmigo. ¿Qué importaba Raimundo? ¿Qué importaba que Raimundo fuese compañero mío tanto como Celeste? ¿Qué valía más que él? Este condenado, perdón. ¿Qué importaba que María diese hoy su boca a un nuevo merzó? Comprendía, pues, este condenado, que desde lo hondo de mi porvenir me ahogaba gritando todo esto. Pero ya me quitaba el capellán de entre las manos y los guardianes me amenazaban. Sin embargo, él los calmó y me miró en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, se volvió y desapareció. Bueno, continuamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Vamos a presentar la siguiente canción y entramos en contexto. A propósito de El Extranjero, una banda padrísima que está a punto de venir a la ciudad. Ya voy a hacer comercial, ¿no? The Cure, en su primer disco, tiene una canción a propósito de esta trama del extranjero, se llama Matando a un árabe. Vamos a escuchar a The Cure y seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Bienvenidos. Ya nos cortaron. ¿Sí? ¿Ya estoy? ¿No estoy? 5, 4. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Recuerden que transmitimos a través de internet, a través de internet por Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Aragón, del Faro Aragón. El día de hoy estamos en nuestro programa 9, llegamos al programa 9 y yo no lo puedo creer. Ha pasado esto tan rápido y tan desordenadamente también, pero bueno. Si nos escuchan, les cuento que empezamos nuestro programa con un fragmento, justo el fragmento final, casi final,
de El extranjero de Albert Camus, o como decíamos ya para quitarnos cosas raras, de nuestro cuate el Camus. Y el tema de hoy, bueno, le pusimos al programa No vale nada la vida. Y seguramente ustedes van a decir, ay, esta morra, ¿no? Así ya se puso darky, vamos a estar tristes, ¿no? Pero espero que no, espero que lo disfruten. Hay que plantear cuestiones. Recuerden que Para Todos y para Nadie es un programa de divulgación de la filosofía. Y a propósito de nuestro programa pasado, del programa anterior, llegamos a un punto, estuvimos hablando de lo mexicano. Y llegamos a un punto en reconocer que esta búsqueda, ¿no? O esta cuestión que se han planteado muchos filósofos y pensadores mexicanos sobre qué es lo mexicano, esta búsqueda de identidad, se parece mucho a las crisis por las que atravesamos todos, ¿no? Se suele poner esa crisis en la adolescencia, justo en el momento en que hay una ruptura entre el mundo de la infancia, ¿no? Mágico, místico y musical, y el mundo de la adultez al que todavía uno no pertenece del todo, pero que está ahí en trance, ¿no? A llegar. Y empiezan a plantearse las preguntas sobre qué sentido tiene mi vida, yo no pedí nacer, a mí nadie me preguntó y para qué vivo y estas cosas. Entonces empatábamos esa cuestión de crisis existencial con nuestro nacionalismo, con lo que hemos pretendido que es la esencia de nosotros mismos en tanto mexicanos. El día de hoy vamos a hablar de esta cosa, pero en la radicalidad de cada individuo, ¿no? La existencia particular. Eh, Camus, en un texto que es hermanito de su novela más famosa, El extranjero, El mito de Sísifo, que publicó el mismo año, plantea o sea, abre con una de las cuestiones, con uno de los enunciados más fuertes que se han dicho en filosofía. Dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida responde a una pregunta fundamental de la filosofía. Y en ese momento, ¿no? De por sí el suicidio es una cuestión, casi que es una cosa tabú, ¿no? En la sociedad. Hablar del suicida y hablar del suicidio siempre como que lo pone a uno, pues no sé, ¿no? Como incómodo, ¿no? Es una cuestión incómoda, pero bueno, dice Camus, solo hay una pregunta filosófica verdaderamente seria y esa es la que plantea el suicida o la que plantea el suicidio en cuanto tal. ¿La vida merece o no la pena de ser vivida? Y entonces se va a ir Camus a revisar estas cosas. Si ustedes nos han seguido la pista aquí en Para Todos y para Nadie, hemos caído en cuenta desde nuestro programa cero que una de las cuestiones de la filosofía es dar respuesta al sentido de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué vivimos y por qué estamos aquí? Entonces, la cuestión es vital y además una cuestión filosófica por excelencia, el sentido de la vida. Parecería, dice Camus, que el suicida llega a un punto de reconocer que la vida no vale la pena porque carece de sentido, ¿no? Lo que parece poner delante el suicida es la cuestión de que la vida no merece la pena porque carece de sentido. El suicida es siempre un desilusionado, ¿no? De la existencia, justo, ¿no? Un desencantado de la vida o alguien que agoniza el existir, ¿no? Porque también suele haber una causa de desesperación profunda detrás de estos actos, ¿no? El hecho es el siguiente, dice que a mí más que mi análisis no va como hacia la psicología del suicida, sino al hecho, a lo que él pone de manifiesto. ¿Será de verdad como parece indicar su acto, ¿no? Ese acto en el que consuma de una vez y para siempre sus días. ¿Será verdad que el hecho de que la vida carezca de sentido implica que no merezca la pena de ser vivida? Vamos a revisar, dice, ¿es cierto o no es cierto que la vida carece de sentido?
Y entonces vamos a remontarnos a cuestiones solo para anotarlas, ¿no? Ahí en el mito de Sísifo, Camus revisa algunas nociones cotidianas, también se va a visitar a otros pensadores. El día de hoy nosotros lo trajimos acá, y él en su ensayo echa mano de otros pensadores, dice, bueno, si uno revisa así las cosas y si nos atenemos a que la filosofía parte de una lógica siempre, tendríamos que ponernos de acuerdo en esto, que si vamos a hacer un análisis o si vamos a remontar esta pregunta por el sentido de la vida, tendríamos que atenernos a las cosas que nuestra razón nos pone delante, ¿no? No tanto el asunto de un parecer o el asunto de una creencia, que además también va a examinar y que nosotros vamos a seguir en esa ruta. Dice, habría que tenernos a nuestra lógica, a nuestra razón, a lo que es evidente para nosotros mismos. Y la primera respuesta a una respuesta definitiva es que no, en sí misma la vida no tiene sentido. ¿Por qué llega a este lugar? Camus dice, bueno, si uno voltea a ver cualquier propósito, cualquier meta, cualquier expectativa futura, es risible si uno tiene en cuenta que lo único certero es la muerte, ¿no? Vamos a morir. Vamos a morir, y mi razón me indica además que si quiero ser lógico o consecuente, no hay algo más allá de esa muerte. Vamos a justo platicar de estas cosas del más allá. Recuerdan ustedes que ya decíamos en algún programa que esto del más allá no es tanto como la espiritualidad y los entes fantasmales o fantasmagóricos, tanto como la cuestión de buscar trascender la vida misma, ¿no? Dice Camus, si yo me atengo a los hechos, muero, ¿no? Que además, retomando algunas nociones de una tradición filosófica, dice, y además la muerte, que es mi certeza más real, lo que está puesto delante, ¿no? No puedo tener experiencia de esa muerte, ¿no? Porque por definición, en el momento en que muero, ya no hay experiencia. La muerte es privación de toda experiencia. Entonces, eso que es mi certeza más real, más cierta, por decirlo así, valga la rebusnancia, esa que es mi posibilidad más real, además no la experimento porque en el momento en que ella es, yo no soy, ¿no? Que es parte como de una tradición filosófica, pues, que le antecede reconocer esto. Dice, como tal, no puedo tener experiencia de mi propia muerte, pero sí de la muerte de los otros, y no la experimento como mía, sino como un fenómeno dado afuera. Luego de esto, del hecho de que todos somos mortales, todos vamos a morir, dice Camus, la muerte entonces la pida, ¿no? Cualquier proyecto futuro. Dice, todos vivimos como si no nos diéramos cuenta y estamos haciendo planes y tenemos proyectos y tenemos metas, pero bueno, lo cierto es que todas ellas resultan risibles de cara al hecho de que vamos a morir y que además no podemos preverlo, ¿no? Entonces, debido a esto, ¿no? Debido a que hay un límite final de nuestra existencia, que hay una línea que traza, que traza sin más, ¿no? El final de nuestra existencia, de cara a ese hecho, la vida resulta absurda, sin sentido, carece de sentido, ¿no? Si nos atenemos a los hechos, vamos a revisar los argumentos metafísicos o estas búsquedas de superar el límite mismo de la existencia, pero bueno, continuamos platicando de esto y vamos a escuchar ahora nuestra siguiente canción. Andamos como muy darkies, la verdad es que sí, salvo José Alfredo, sí nos pusimos darkies. Vamos a escuchar Shadow Play en una versión de The Killers. La canción original es esperen, no me digan, yo me acuerdo. La canción original es no me digan, yo me acuerdo. Nadie se acuerda de quién es Shadow Play. New Order. Sí, ¿no? ¿Sí?
New Order. Bueno, vamos a revisar el dato. Qué pena. Es que hay otra banda que luego salió de ellos. Pero bueno, seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Nuestro tema de hoy es No vale nada la vida y están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Después de regarla así monumentalmente en el bloque anterior, porque ninguno se acordó de quién era Shadowplay. Es una canción original de Joy Division. Ahora, yo no andaba tan perdida. Me voy a excusar antes de continuar. No andaba tan perdida porque New Order es la agrupación que surge luego de que, pues justo, Ian Curtis se despidiera de este mundo. A propósito de estas cosas, ¿no? A propósito de suicidas. En fin, eh, estábamos con eso, ¿no? Y nos decía Camus, nos decía Camus antes de irnos al corte musical que, pues, de hecho, si uno se atiene a los hechos y hace caso a su razón y a su lógica, ¿no? Sin tratar como de apresurarse hacia otras situaciones, la vida no tiene sentido, ¿no? Es una cuestión tajante, es una certeza así, eh, tremenda, porque además, supongo que del otro lado estamos acá sufriendo una resistencia, ¿no? ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? Bueno, les voy a explicar cómo de qué va esto, solo para entenderlo. Recuerden que, pues, el propósito del programa es más acercar estas ideas de la filosofía, estos pensadores a aquellas cosas que dejaron para nosotros, para reflexionar. También la invitación de la filosofía es siempre que no nos casemos con una u otra cosa, sino que justo aprendamos, ¿no?, a seguir el razonamiento de cada uno de los filósofos y siempre ser críticos, ¿no? Poner ahí en cuestión las cosas. A lo mejor después de esto, ustedes dicen, oye, ¿qué onda con Camus, no? A mí no termina de convencerme, pero hay que escucharlo, ¿no? O sea, hay que terminar de entender por dónde va, qué está diciendo, y ya luego decimos, lo acepto o no lo acepto, como si fuera matrimonio. No, no es cierto, pero no se casen, justo, no se casen con nada ni con nadie. Bueno, y justo a propósito de eso, dice Camus, no, la vida no tiene sentido. De cara a la muerte, o sea, la muerte pone el límite de esta existencia mía, que además es azarosa, gratuita, sin sentido, ¿no? ¿Qué sentido, o podríamos traducirlo así, qué sentido tiene mi vida si me voy a morir? Si se acaba, si tiene un fin. La cuestión es luego, dice Camus, o Camus, no, ya vamos a decir Camus, ¿no? Para dejar de estar jugando estas cosas. La cuestión luego, dice Camus, es que ya le dimos un sí al suicidio, ¿no? Sí, la vida no tiene sentido. Pero de ello o de esto se sigue que no merezca la pena vivirla. Es decir, que haya que apresurar, ¿no?, la muerte, haya que apresurar esa posibilidad más cierta. ¿Se sigue o no se sigue? Antes de contestar esto, Camus va a dar las líneas o las coordenadas de lo que él denomina el absurdo. Dice, bueno, ya de cara a esto, ¿no?, con esto delante, llegamos a esta certeza. La vida no tiene sentido y lo que reina en nuestra experiencia es el absurdo. ¿Qué es el absurdo para Camus? El absurdo es esta experiencia de discordancia, ¿no? O sea, dice Camus, hay un punto en la vida de los hombres, o hemos llegado a este punto en el que luego de días y días de trabajo, de llevar una vida, de tratar de ser una buena persona o dedicarse a lo que uno cree que es lo mejor, llenarse de propósitos y de esperanzas y de alegrías, llega un día, él dice, a los 30 años, por ahí de los 30, en una crisis de 30 años, volteas y dices, ¿y eso para qué o por qué? ¿Y por qué continúo de pie, no? Sin importar qué edad tengan, seguro han tenido ese tipo de momentos, ¿no? Dice Camus, en ese momento en el que uno no reconoce o no ve el sentido de su vida, de sus acciones, de lo que ha hecho hasta ese instante, hay como un divorcio, ¿no?
el hombre como que se divorcia de la realidad, ya no se reconoce en ella, no se reconoce en el mundo. Y además el mundo, dice Camus, regresa a ser anónimo, regresa a darte la espalda, a ser indiferente. Estas cosas del tipo, ay, el universo conspira a nuestro favor y, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de ese tipo de orden? O sea, justo dice Camus, bueno, no lo va a decir él porque esto ya es súper cheria, contemporánea, pero es el terminarse esa idea. El universo no conspira ni a favor ni en contra, el mundo no está a favor ni en contra, es simplemente indiferente. Le da lo mismo. Nuestra existencia gratuita, que se debe al azar y no tiene sentido, al mundo le va y le viene, ¿no? Y justo de esta experiencia que es terrible, ¿no? O sea, si ya están haciendo ustedes como este ejercicio de ponerse en ese lugar, porque hay que ir a ver, ¿no? Diría otro pensador de Deleuze, hay que ir y ver uno mismo. que no basta con que a uno le cuenten, hay que ir uno a ver, ¿no? Con prudencia, luego hablamos de este señor, pero esta disociación, en el momento en que yo ya no me reconozco en el mundo, ya no hay algo que me una a él de manera orgánica, sino que me parece ajeno y además volteo y miro hacia mí y me doy cuenta de la gratuidad de mi existencia, dice Camus, ese es el absurdo, que además para él es un sentimiento y luego lo va a definir como una pasión, es algo que está aquí en la ñáñara. Y luego, si me atengo a lo que me dice mi razón, no tengo nada más que eso. Cualquier certeza, ¿no? O sea, cualquier certeza que yo quiera sacar de esta experiencia es solo esa experiencia, que de hecho el mundo y yo estamos divorciados. Que al mundo le soy indiferente y que yo además no puedo dar cuenta del mundo, que es otra de las cuestiones de la filosofía, ¿recuerdan? O sea, entre nuestras aspiraciones filosóficas o lo que la filosofía ha tratado de hacer a lo largo de estos siglos que lleva en el mundo, una es dar respuesta al sentido de la vida, ¿no? El propósito de nuestra existencia, y otra es dar respuesta o dar cuenta de la razón de ser de las cosas, del mundo, de la realidad, de lo que nos rodea. Dice Camus, mi vida se revela como un sinsentido y al mismo tiempo reconozco que ese mundo que me vuelve a la espalda, que es indiferente a mi vida, al que le da lo mismo que yo esté aquí sollozando porque ya me di cuenta de que existo y de que no tiene sentido. Además, ese mundo es inaprensible para mí. Él lo va a definir como irracionable. No puedo someter el mundo a mi razón. No puedo dar cuenta del mundo. El mundo me es ajeno, pero radicalmente. No puedo decir nada sobre el mundo más que lo que de hecho me pasa, ¿no? Lo que de hecho experimento. Aquí ahora, la luz de estos focos, ¿no? O piensen ustedes en el momento en el que están ahora. Pueden ir más allá de eso, pueden ir más allá de lo que experimentan en este momento. Dice Camus, no. Si yo quiero ser consecuente y lógico con esta experiencia, con lo que el absurdo revela como experiencia, no puedo ir más allá de lo que de hecho veo y de lo que de hecho siento. El mundo como tal me es ajeno y de tal manera que yo no puedo dar cuenta de él. Y lo que vamos a extraer de esta relación del absurdo, porque dice Camus, el absurdo es una relación, es una pasión, es un sentimiento, ¿no? Es algo que aquí efervesce, como que se muestra ante el hombre como una experiencia certera y cierta, ¿no? Pero además implica dos términos, ¿no? Es una relación con dos términos. De un lado está este hombre absurdo, que finalmente él va a llamar así, el hombre absurdo, y del otro lado está la indiferencia del mundo. Y el sentimiento del absurdo, o esta experiencia del absurdo se mantiene no en equilibrio de los dos polos, pero solo en esa tensión, es decir, que cualquier tentativa, y vamos hacia allá, cualquier tentativa de negar uno u otro extremo,
de negar el absurdo de mi vida o de negar la indiferencia del mundo es traicionar la experiencia del absurdo. Vamos hacia allá porque a lo mejor la cosa más evidente que viene a la mente es, sí, claro, acabemos con eso. Y es lo más natural, dice Camus. No queremos sentir eso, no queremos sentirnos así. Lo más natural es que busquemos darle sentido o crearnos un sentido de nuestra vida o darle un sentido al mundo, ¿no? Darle una razón de ser al mundo al mismo tiempo que nos damos una razón de ser a nosotros. Dice Camus, eso es terminar con el absurdo y no se trata de terminar con el absurdo. ¿Por qué no? Porque es nuestra única certeza. Tenemos que ser consecuentes con esa experiencia hasta el final. ¿De qué se va a tratar eso? Pues está interesante, está fuerte. Pero a mí como que me empieza a emocionar. Espero que igual a ustedes. Vamos a nuestra siguiente canción. Ay, qué bonita. Vamos a escuchar a los Smiths. El cielo sabe que soy miserable. Y además es justo esta idea, ¿no? Encontré un trabajo, lo perdí, mi novia le vale gorro, todo el mundo es indiferente de si vivo o muero, ¿no? El absurdo. Vamos a escuchar a los Smiths. Recuerden que estamos aquí en Para Todos y Para Nadie a través de Frecuencia Aragón. Listos. Estamos aquí de vuelta en Para Todos y Para Nadie. Nuestro tema de hoy es no vale nada la vida y así desgarradoramente lo vamos a decir como con José Alfredo al inicio del programa. El asunto es que hay que mantenerse en esa certeza. Antes del corte musical, escuchamos a los Smiths con que Heaven Knows I'm Miserable Now y justo a propósito, ¿no? Del absurdo de la existencia, llegamos a la cuenta de que el absurdo se revela en esta tensión entre el hecho de que mi vida se manifiesta sin sentido, ¿no? Mi vida no tiene sentido y además reconozco o me vuelvo hacia el mundo y el mundo me da la cara, se vuelve ajeno, es indiferente a mí y a lo que sea que me pase, ¿no? Los movimientos más obvios, y aquí es donde Camus va a hablar de una cosa muy interesante, el suicidio puede ser tanto físico como intelectual. Él lo denomina filosófico, pero no solo hay suicidio en filosofía, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere él? No es como a que cortemos el pensamiento, bueno, no, sí, pero no es como a que nos cortemos la cabeza, ¿no? O a que nos ahorquemos, es como metafórico. Tanto el suicidio como hecho, como tal, o algunas posturas en filosofía y en la vida en general son evaluadas a la luz de esto y que me iba a decir, pues son suicidas en algún punto. ¿Por qué vamos para allá? Decíamos antes de irnos que de lo que se trata no es de apresurarnos a la evasión de esta cosa que es abrumadora, ¿no? O sea, reconocer que la vida carece de sentido y reconocer que el mundo es indiferente no es algo muy padre, ¿no? No está uno gozando así con esas ideas. Ay, qué padre, mi vida no tiene sentido, ¿no? Es la sensación más maravillosa que he experimentado. No, es justo lo contrario, es horrible. Uno se hunde literal, ¿no? Se pierde el suelo, dirán algunos. Otro filósofo que también parte del absurdo lo reconocerá como náusea, ¿no? Causa náusea, o sea, no es una cosa padre, no se siente chido, ¿no? Y justo porque no se siente bien y porque uno necesita desesperadamente hallar consuelo de ese tipo de experiencia, dice Camus, se da el salto. ¿Qué es dar el salto? Pues colgarse el balazo o lo que sea, ¿no? Cortarse las venas, llenarse de pastillas, no sé, ¿no? Todas las que ustedes quieren, enumérenlas, ¿no? Tanto eso, es decir, tanto apresurarse hacia la muerte, la vida no tiene sentido, entonces me arrojo, ¿no? Me arrojo así al abismo, me arrojo a la muerte, o salto de otra manera. El asunto es que como sea, uno busca librarse del absurdo, ¿no? El suicida no soporta la existencia absurda, no soporta la absurdidad de su vida,
o el desencanto que ésta trae consigo y entonces da el salto porque quiere liberarse, porque está buscando liberarse de esa sensación, dice Camus. En ese momento traicionamos el absurdo como única experiencia, como la experiencia más certera a la que podemos llegar. En ese momento lo negamos, lo hicimos a un lado, lo traicionamos, va a decir, ¿no? Traicionamos esa experiencia que es la única nuestra, la única posible, la única certera, ¿no? Hay otras maneras de saltar, es decir, hay otras maneras de cometer suicidio, y Camus va a reconocer eh, todas estas búsquedas de sentido, justamente, ¿no? Toda esta idea, por ejemplo, que hay en la religión de que hay una vida que trasciende a esta, ¿no? Que hay una vida después de la muerte y entonces eso viene a querer consolarnos, de decir, no, bueno, o sea, si te mueres, sí, de hecho vas a morir, pero hay algo más después, ¿no? El más allá, estas cuestiones metafísicas, decíamos en algún programa, esto que trasciende la experiencia misma, que trasciende la vida misma, dice Camus, cualquier tentativa por encontrar esperanza, por encontrar consuelo, por buscar alivio, es una traición al absurdo y es cometer un suicidio intelectual. Es hacer a un lado el hecho que es manifiesto, que es además una cosa a la que la razón llega, la lógica, ¿no? Muestra, la vida carece de sentido. Cualquier tentativa de darle un sentido es traicionar esa experiencia. No sé si me siguen. En filosofía, por ejemplo, hay montones y montones y montones y montones y montones de pensadores y pensadoras que de reconocer tal vez que la vida no tiene sentido, luego como que tratan de resarcir esa cuestión, ¿no? De decir, no, bueno, pero justo, incluso el decir, ay, el abismo, ¿no? La muerte, y ahí está, es elevar a una categoría las cosas. No podríamos atenernos más que al presente, dirá Camus. No hay otra cosa que el presente. Cualquier idea de porvenir, cualquier idea de finalidad, cualquier proyecto futuro son, son doblemente absurdos, ¿no? O sea, si de por sí la experiencia misma se manifiesta absurda, la existencia, ¿no? Ya cualquier otra cosa que busque negar eso es tratar de dar el salto. En filosofía, por ejemplo, pues está la metafísica, ¿no? Tratar de encontrar un sentido del mundo más allá del mundo. No sé si ustedes siguieron nuestro programa de Platón, hablábamos de las ideas platónicas y esto de la caverna, justo la tentativa platónica por poner fuera del mundo unas entidades que de hecho configuran el mundo es garantizar que hay sentido, que ahí hay sentido, que hay una razón de ser. Dice, Camus también va a despachar, por ejemplo, no cosas solo de la filosofía, sino también de la ciencia. ¿Qué me puede enseñar la ciencia? La ciencia no es otra cosa que el resultado de mis facultades, ¿no? Si yo quiero ser consecuente con lo que experimento, con lo que veo y lo que tengo delante, el hecho es que tengo una razón limitada, que no puede dar cuenta más allá de las cosas, ¿no? No puedo rebasarlas. Entonces, cualquier tentativa por decir así, detrás de, ¿qué dirían? Cada puerta que abro en la ciencia me revela que está Dios del otro lado, ¿no? O una cosa así, que le atribuyen a Einstein, ¿no? Una de las mentes más brillantes de la ciencia del siglo pasado, ¿no? Y detrás de cada puerta que la ciencia abre, está Dios, ¿no? Pensar que hay un sentido, que las cosas tienen sentido, que uno va a dar con la razón última de ser de lo que hay alrededor o de uno mismo, es traicionar esa experiencia. ¿De qué se trata entonces, no? Porque además con Camus va a ser como, ¡ay, difícil! Uno se resiste, uno quiere esperanzarse, uno quiere sentir que tiene un sentido, que va hacia algún lado, ¿qué hacemos entonces? Si no, o sea, si es al final del día cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en cuestiones como la astrología. Ustedes me podrán decir, bueno, yo no creo en Dios o no tengo ninguna filosofía, ¿no? No estoy como metido en esas cosas muy filosóficas,
ni en cosas de la religión, pero a lo mejor creen en el cosmos, ¿no? Que el cosmos conspira a su favor, ¿no? O a lo mejor creen en la influencia de los astros. A lo mejor creen que se puede leer el destino en las cartas y en las líneas de la mano. Cualquier cosa de esas no es otra cosa que decir no hay absurdo. Es una negación, no hay absurdo, hay sentido. Está aquí, en mis venas, ¿no? Está ahí, en los astros, ¿no? Hay algo que sopla, ¿no? Hay un viento así tipo la Rosa de Guadalupe que llena de esperanza mi vida. Cualquier tentativa de ese tipo, pa' pronto, ¿no? Además, pa' pronto. Cualquiera que venga y les diga como a Mersó llegó a decirle el padre, es que tienes que creer en otra vida. Es que yo no puedo entender que aquí, a unas horas de tu condena a muerte, a una hora de ser ejecutado, no busques desesperadamente el consuelo de la religión o de la esperanza o de pensar que algo va a pasar, de que algo va a estar bien, ¿no? Y va a decir Meursault, y va a decir Camus, y el hombre rebelde de Camus, pues es que justo no hay, y no lo quiero, no lo estoy buscando. Es una posición filosófica, híjole, dificilísima. Vamos a regresar a eso porque pues tiene implicaciones interesantes, ¿no? ¿Qué pasa entonces después, por ejemplo, de Nietzsche, la muerte de Dios? ¿Qué pasa si no hay Dios? ¿Qué pasa si no hay consuelo? ¿Qué pasa si no hay esperanza? Eso significa que la vida no merece la pena de ser vivida, porque regresamos a esta cuestión, ¿no? Vamos a escuchar nuestra siguiente canción, ¿qué? Time of Slow, de Bad Bad Not Good. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Continúen escuchando Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Se siente pesado el aire, ¿no? Entre la suicidación y entre que la vida no vale nada, ¿no? Y que si ¿qué quiere de nosotros este hombre Camus que no nos deja hallar el consuelo, ¿no? Bueno, el asunto es que para él va a ser bien importante que una vez que hemos llegado a la experiencia del absurdo, que el hombre sea topado con esa experiencia del absurdo y que de él derivan certezas implacables, ¿no? O sea, el hecho de que la vida no tiene sentido, la existencia es absurda, es gratuita, es fortuita, no va más allá de sí misma. Y del hecho de que el mundo es ajeno, ¿no? Y que nos vuelve la espalda y que le resultamos totalmente indiferentes, ¿no? Es un mundo indiferente, dice Camus. Uno buscaría saltar, ¿no? Uno buscaría saltar y precipitarse al abismo como hacen los suicidas o precipitarse a alguna cosa que dé consuelo, ¿no? La religión o algunas filosofías ofrecen ese consuelo, ¿no? No, sí, la vida tiene sentido. Podemos conocer el mundo, no necesariamente tiene que estar Dios ahí, como en la novela, el Dios que el cura le quiere enjaretar a Mersford, pero pues de alguna u otra manera esta búsqueda de, de hallar consuelo, de hallar algo pues que nos agarre, ¿no? Que no nos deje caer, pues, dice Camus, pues también es un suicidio, y es un suicidio de tipo intelectual. ¿Por qué? Porque la razón me muestra solo esa experiencia de lo absurdo, no hay más, ¿no? No hay más que esa experiencia. ¿De qué se trataría? Si no se vale dar el salto, si no se vale dar el salto y buscar consuelo y esperanza, entonces ¿de qué se trata, no? ¿De qué se va a tratar? Dice Camus, no se trata de matarse, muy al contrario, se trata de obstinarse uno en vivir, porque vivir es hacer que viva lo absurdo. Y una existencia absurda, un hombre absurdo, un hombre que sabe que su vida es gratuita, que no, dice además Camus, es reconocer, es darse cuenta de que no hay mañana, no hay esperanza, pero eso no significa que no tenga que vivir. Muy al contrario, hay que vivir, hay que obstinarse en vivir, hay que multiplicar las experiencias, hay que hacer
cosas con la vida justo porque no tiene sentido, la rebeldía más loca, más total, es continuar vivo. Rebelarse, no doblegarse ante una esperanza, no condicionar la vida a que haya algo más después de ella. No, no hay nada más después de ella. Desde el momento en que reconozco, dice Camus, desde el momento que reconozco que mis días están contados, en ese momento tengo que vivir el horror del presente o la cosa magnífica que puede ser él, pero no tengo más. Y esa es la cuestión. Si no tengo más, o sea, si no hay una certeza de que haya algo más después, si ni siquiera tengo certeza de que vaya a llegar yo al final del día, ¿no? Entonces tengo que obstinarme en vivir lo que tengo, ¿no? Echar mano de mis recursos. Dice Camus, además, un hombre absurdo, un hombre que reconoce que sus días están contados, que no hay esperanza, que no hay futuro, que no hay porvenir, en esa medida se reconoce como un ser libre. No hay ninguna atadura, no está atado a nada, a ningún sueño, a ningún Dios, a ninguna esperanza. Se debe a sí mismo, ¿no? Y no como que él sea el creador de sí mismo, pero el asunto es que en ese momento la existencia cae con todo su peso en él. Dice Camus, hay que mantenerse en ese filo como del hilo, ¿no? Hay que pensar que se es un acróbata, no renunciar a esa acrobacia, no renunciar a la experiencia del absurdo, sino hacer que esa experiencia se mantenga. De él, ¿qué vamos a sacar? Uno, la rebeldía como una de las cuestiones más propias del hombre que se ha dado cuenta de que su vida no vale nada. Ser rebelde ante eso. ¿Por qué? La cosa más evidente es buscar sentido. No buscarlo y atenerse al hecho de que no lo hay es una posición rebelde. Y ahí radica también la libertad. Y luego vienen también otras cuestiones que tienen que ver con la creación, ¿no? No hay destino. Yo no tengo otro destino que este hastío, que esta absurdidad, que esta gratuidad. Hay una cosa heroica en afirmar todo eso. Dice Camus, en este momento también tendríamos que decir que justo porque la vida no tiene sentido, hay que vivirla, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en este momento es un porque sí, ¿no? Porque además para el hombre absurdo nada vale más que nada, ya no hay jerarquías, ya no hay escalas de valor, todo eso se reconoce como ficticio, como agregado, como gratuito también, ¿no? Todas las ficciones de la moral, de la religión, de cómo tengo o no que llevar mi vida, dice Camus, en ese momento se desdibujan o se presentan o las reconozco como cosas ficticias, como cosas que quieren así alejarme o enajenarme de la única experiencia que es la más certera, lo de lo absurdo, ¿no? La de lo absurdo. No hay jerarquías, no hay ni bueno ni malo, no hay Dios ni hay diablo, ¿no? O sea, en ese momento también desaparecen esas cosas, solo está el hombre entregado a su existencia, se acabó, ¿no? También hay una cosa importante porque, pues, ante todo hay que continuar viviendo. El asunto es cómo continuamos con la vida después de que no tiene sentido. Y algunos creerán, o algunos estarán ya muy achicopalados, así de, chale, pues, la única certeza es la muerte, ¿no? Mi vida no vale nada. Pero ¿es eso una razón para ser infeliz? No, tampoco es una razón para ser feliz. Por ejemplo, se puede hacer una lectura del tipo, si para Camus el asunto es el presente, no tendríamos que pensarlo en términos de, ay, sí, disfruta al máximo el presente, sí, aprovecha todos y cada uno de tus momentos, sí, el presente es lo más maravilloso. A ver, tampoco, porque no hay que ser ingenuos, porque no todo es feliz, pues, pero es también aprender a disfrutar esos contrastes, a disfrutar el claroscuro. El protagonista del extranjero, aunque es un hombre sin futuro, un hombre que ya no está esperanzado a nada, que reconoce que cualquier cosa que quiera poner delante de sí es gratuita y que es risible, ¿no? O sea, una persona que sabe que no tiene sentido,
y se obstina en poner sentidos, pues como que termina siendo una contradicción para sí mismo, ¿no? Además, ¿a quién va uno a engañar, no? Pero ya esa es otra cuestión. El asunto es que este hombre Meursault, a pesar de que entiende, ¿no? Entiende el absurdo, no por ello no disfruta un buen vino, no por ello no disfruta un cigarro, no por ello no disfruta también sus padecimientos. Hay una escena muy linda en que está bañándose con María en una playa y describe el sol y describe cómo se siente padre estar, ¿no? Solo estar, que esa va a ser la otra cuestión. Uno se mantiene en el presente, pero no porque el presente sea como lo máximo o lo mejor en ese sentido así como optimista. No, pues porque es lo único que hay, ¿no? Uno tiene que obstinarse en el presente, uno tiene que aprovechar el presente, no porque sea cool o buena onda, sino porque es lo único que hay. No hay otra cosa. Si la experiencia presente es divertida o es más bien desgarradora, imagínense, ¿no? Que es también eso, poder afirmar pues lo que venga, lo que toque también, ¿no? No solo lo bueno. Y eso también es difícil, ¿cómo cuesta? Cuando uno le está pasando mal, pues quiere evadirse totalmente de una experiencia desagradable, ¿no? Pues no, acá es afirmarla, porque así afirma uno su sinsentido. Y en esa afirmación se juega uno la libertad, la existencia. No es que eso lo haga a uno más o menos, de o no sentido, es más bien estar en el malabar, ¿no? Yo los invito a que se imaginen que está uno al filo del abismo, que está al filo de una cuerda, como los acróbatas, ¿no? Suspendiéndose todo el tiempo en el aire, pero afirmando con la misma existencia lo que ella es, sin más ni menos, ¿no? Allá vamos. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción, que es Life for Rent. Ya nos pusimos más poperos. Esto es Daido. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos aquí de vuelta en Para Todos y Para Nadie. Ya en el último bloque del programa, que ha sido pesado, pesado, ya sé, y que va a ser más pesado con el final. Porque para Camus, él va a revisar en el mito de Sísifo, va a revisar varios personajes, ¿no? A Don Juan, a los personajes de Dostoyevsky, ¿no? A otro tipo de referentes que le hagan reconocer en ellos a un hombre absurdo y consecuente. Porque esa es la otra cuestión. El pensamiento de un hombre no es otra cosa que su nostalgia, dirá en alguna parte del ensayo, y también dirá, no somos más que lo que hacemos, ¿no? No puede ir por la vida, que es una cosa muy importante, no puede ir por la vida pretendiendo que es alguien, ¿no? Y así ya, ustedes lo reconocerán, ¿no? Los típicos habladores. Ay, sí, yo soy muy así, yo soy muy acá, yo soy muy allá. Pero pues no es tanto lo que uno diga como lo que uno efectivamente hace. Si hay que medirnos, si hay que medir el valor o la valía de nuestra existencia, es solo de cara a esto, al hecho de lo absurdo y a mantenernos fieles a ello como única certeza, ¿no? No desprender de ello nada más que lo evidente. Y entonces dice, pues ahí nos medimos, ¿no? Ahí realmente somos o no consecuentes con lo que pensamos. Que pues nadie los va a juzgar si ustedes creen o no creen en algo ultraterreno, ¿no? Si creen en la vida más allá de la muerte, si hay o no esperanza, si tienen una visión de futuro. No es como tal una cuestión, no es una cuestión de juzgarlos, ¿no? O de juzgarnos, sino solo reconocer en esto que nos está diciendo Camus algo que también tiene mucho sentido. El que no tenga sentido en la vida tiene mucho sentido, que puede ser contradictorio, pero justo es la cosa a la que él llega. Dice, si yo me atengo a mi lógica y a mi razón y a lo que me da, ¿no? O sea, lo que me da lo que soy, reconozco que hay un límite, ¿no? El límite de mi entendimiento y el límite de mi vida.
reconozco que la vida carece de sentido, reconozco que al mundo le soy indiferente y que además no puedo acceder a él, no puedo dar una razón de su existencia como no puedo dar una razón de la mía. Si yo me atengo a esto, si yo soy consecuente con esto que he encontrado, que me ha salido al paso, pues, en esta disquisición, ¿no? El inicio del mito de Sísifo es que el suicidio plantea la única cuestión filosófica verdaderamente importante: si la vida tiene o no sentido y si merece o no la pena ser vivida. Pese a lo que parecía, del hecho de que la vida no tenga sentido, no se desprende con Camus que no valga la pena vivirla, sino que hay que obstinarse en vivir. ¿Cómo, no? La imagen que él va a traer hacia el final del mito de Sísifo, luego de estar repasando a personajes de la literatura, de la filosofía misma, ¿no? Y bla, va a ser un mito, justo el que le da nombre al ensayo, un mito griego, Sísifo, que fue condenado por los dioses, ni más ni menos. Él revisa varias versiones, pero el hecho es el siguiente, o los símbolos de los que está cargado esta metáfora son los siguientes. Sísifo se rebeló a los dioses, los negó. ¿Qué significa esto? Sísifo negó que hubiera una trascendencia en su vida, ¿no? O sea, si queremos rescatar la metáfora, es eso. Al negar a los dioses, Sísifo ha negado la trascendencia de la vida. Es más, se ha atenido a que esa existencia es gratuita y es absurda. Se ha atenido a lo absurdo. No busca más, no busca menos tampoco. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, Sísifo fue condenado a cargar una piedra todos los días, ¿no? Y esto va a conectar con la monotonía de nuestras vidas, porque no es más monótona la vida del hombre del siglo pasado, ¿no? De un Camus que además la pasaba muy bien, a nuestras vidas, ¿no? De hoy, pues no han cambiado tanto, pero tampoco han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Sísifo es este personaje entregado a un trabajo infructífero, a un trabajo que no va para otro lado, que no tiene más que el hecho de ser, ¿no? Sísifo es condenado a cargar una piedra y además tienen que imaginarse lo pesado que es eso, ¿no? O sea, el programa ha sido pesado y la existencia es una carga, ¿no? Lo que trae a cuesta Sísifo es su existencia. Va a decir Camus, la suya, no la de nadie más. Y querer darle ese peso de la propia existencia a alguien es renunciar a la posibilidad única que tenemos de afirmarnos como libres, como rebeldes y como, pues, lo que somos. De manera así crucial, tajante, pues sí, somos absurdo, pero eso es nuestro, ¿no? Es lo más propio nuestro. Se la aventamos a la religión, se la aventamos a lo que ustedes quieran, nos enajenamos, ¿no? Traicionamos una experiencia. Entonces, este Sísifo trae a cuestas una piedra enorme, que además, cada que llega a la cima, cae, ¿no? Ladera abajo. O sea, está subiendo con esta carga la montaña y cada vez que llega, la piedra regresa. Dice Camus, ahí está, ¿no? La absurdidad y ahí está la futilidad de ese trabajo y o sea, la gratuidad y la futilidad de permanecer en estos días, pero hay que hacerlo. No hay que saltar, no hay que saltar, hay que obstinarse en estar, dice Camus. Hay que imaginar que cuando Sísifo vuelve ladera abajo, está justo en este ejercicio de la conciencia, en esto que nos pasó el día de hoy, dándose cuenta, ¿no? De la tontería que es, de lo gratuito que es, pero aún así bajando de nuevo, a agarrar su piedra y llevársela otra vez cuesta arriba y así, hasta que finalmente llegue la muerte y diga aquí se acabó. Dice Camus, así como Sísifo se entrega a su tarea tonta, infructífera, hay que imaginar que además Sísifo es dichoso, tanto como puede serlo un hombre en esta vida, porque lo que se trata con Camus es de afirmar esto, ¿no? Afirmar al hombre en tanto esta experiencia absurda, gratuita, pero afirmarlo, afirmar la vida. No, justo regresábamos al hecho de que no necesariamente es como ser feliz,
pero sí ser dichoso, ¿no? A sabiendas de que se vive en las propias posibilidades, que se vive en la propia esfera del sí mismo, de la acción, dice Camus. ¿Qué libertad se revela para el hombre absurdo? Pues la libertad de actuar, que pues es la única que hay, ¿no? Hacer, no someterse a la ley divina, elegir si uno se somete o no a la ley de los hombres, pero reconocer que en tanto que me está dado solo el aquí y el ahora, en que no hay futuro, todo lo que me queda es lo que hago, todo lo que me queda es lo que hago yo con mis días, cómo los sorbo, cómo los exprimo, porque además hay que exprimirlos, ¿no? Hay que agotarlos en ese sentido, ¿no? Que no quede nada desperdiciado, hacer, actuar, seguir cargando la piedra, pero con esta dicha de reconocer que es lo único que hay, ¿saben? Es difícil, no solo difícil, dificilísimo. Pero bueno, dirá que a mí ahí está toda la grandeza a la que uno puede aspirar en esta vida. No hay otra más que agarrar uno su piedra, el peso de su existencia, llevarlo cuesta arriba, que se caiga otra vez y llevarlo cuesta arriba y que se caiga otra vez. Es lo único que tenemos. Ya ustedes nos dirán qué les pareció Camus. Espero que su día nublado este domingo de oscuridad y desolación no se haya atenuado más con estas ideas. Recuerden que no necesariamente porque la vida sea un sinsentido hay que ser uno infeliz, entonces más bien estar atentos al momento, ¿no? Tuvimos un programa sobre la felicidad y estaría bueno regresar, ¿no? Hacia eso a propósito de Camus, pero nos lo quedamos de tarea porque el día de hoy lo agotamos todo. Muy consecuentes, nos agotamos el tiempo de este programa. Les recuerdo ya por último que Para Todos y Para Nadie tiene redes sociales. Nos encuentran, bueno, no, solo tenemos una página en Facebook. Nos encuentran como Para Todos y Para Nadie. ¿Cómo diferenciarnos de otras páginas que tienen el mismo nombre y que pues también hablan de filosofía? En la descripción dice que somos un podcast y además la foto de perfil, tanto la foto de perfil como la de portada son obras de Escher. La de perfil son las manos dibujándose a sí mismas, que el día de hoy queda perfecto porque pues el hombre es esas manos, la existencia es eso que se dibuja a sí mismo, en el marco, en los límites de lo que puede ser, ¿no? Y la foto de portada de Escher es un ojo que devuelve, ¿no? Que está reflejando un cráneo, otra vez, ¿no? Nos gusta decir aquí en Para Todos y Para Nadie que no es que seamos adeptos a ningún culto satánico, no somos adoradores de la muerte. Con Camus y con un montón de pensadores y pensadoras vamos a afirmarlo hoy más que nunca, vamos a morir, ¿no? Es condición humana, es una de nuestras poquísimas certezas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con Camus yo los invito a que se obstinen en agotar todos y cada uno de sus días, aunque no sean todos placenteros, ¿no? Y bueno, invitarlos a que continúen con nosotros aquí en Frecuencia Aragón. Recuerden que es que es la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, Faro Aragón. Esto fue Para Todos y Para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Yo soy Arodi Rangel, me acompañaron Karencita, Jonathan y Paidel. Nos despedimos con esta canción, ¿cuál era? Siempre me pasa lo mismo, siempre estoy así. Y entonces, y luego, y bla. Vamos a escuchar Pile Driver Waltz de Alex Turner. Espero que la disfruten. Nos vemos pronto. Muchas gracias.